si todo me lo has dado en los momentos más difíciles. Conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Y tú eres digno, 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 digno. Y tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Te amamos, mi Jesús. Alguien levante sus manos y dígale: contigo quiero estar, solo contigo, habitar en tu presencia. Hermanos, el Señor los bendiga, sean todos bienvenidos al estudio de este día, de este domingo, Día del Señor. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios haciendo una pausa con respecto a Apocalipsis. Habíamos dicho que mi esposa iba a continuar con los estudios de Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante, pero eso va a suceder cuando nosotros nos podamos reunir una vez más físicamente en la iglesia. Capítulo 6 hasta el 22, profecía. Y ahí es donde nos quedamos con el libro de Apocalipsis. Como dije, vamos a iniciar una serie de estudios a partir del día de hoy. Y trata prácticamente del Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo y de la guerra espiritual que el cristiano, todos nosotros, nos enfrentamos día a día. Bueno, hermanos, comentarios, noticias, no hay nada, ninguna novedad, todo sigue igual. Una semana agitada, todo lo hemos visto en las noticias, lo que sucedió en Washington, lo que está sucediendo en la política, que repito, a mí no me gusta inmiscuir el tiempo del Señor, la palabra del Señor con la política. El Señor mismo Jesucristo nunca se metió en la política, hermanos, nunca en sus enseñanzas, nunca metió política, nunca. Él vino a predicar, vino anunciando el reino de los cielos. Él mismo dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es por eso que nosotros hacemos a un lado la política, pero eso no significa que tenemos nuestra responsabilidad advertir a todos nuestros hermanos del cuidado de que no caer en las garras de la falsa profecía, falsas enseñanzas, de lo que está sucediendo ahora mucho en las redes sociales, hermanos. Una y otra vez más mi énfasis es recalcarles, tengan cuidado lo que ven ustedes en las redes sociales, en su Facebook o en cualquier red social que ustedes tengan. Está invadido de conspiraciones y cosas, son tonterías que solamente distraen la mente y el corazón del creyente y lo llevan a tener otras ideologías, a caer inclusive en la idolatría del hombre, como hemos hablado antes, ¿no? Tengamos mucho cuidado.
Esa es mi recomendación, se lo hago cada semana a todos ustedes, hermano. Especialmente porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos en donde predomina y lo vemos por doquier, que repito, hay violencia, hay divisiones, discriminaciones, hay de todo, hermanos, en esta ahorita. Y la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad del creyente, hermanos, es no meternos en esas cosas, hermanos, no meternos en la política, sino nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, es orar, llevar la palabra. El Señor dijo, ir a todas las naciones, predicar, doctrinar en todas las naciones y llevar, ¿verdad? Llevar este evangelio. Entonces nuestra palabra, no llevar política, no meternos en cosas que no edifican espiritualmente. Así es de que sigamos orando, hermanos, por lo que está pasando, por lo que, como se encuentra la situación aquí en América. Sigamos orando por todos esos hermanos, esas iglesias que han caído en esos errores de hombre, falsos profetas y falsas enseñanzas. Muy bien, las iglesias siguen cerradas. Aquí en California solamente se pueden congregar si están abiertas al aire libre, bajo carpas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, seguiremos esperando. California está entre el número 1 en todo el país de infecciones, el número 1 de hospitalizaciones y de pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. Está muy difícil la situación con esta pandemia, hermanos, y es donde nosotros debemos enfocarnos. No estamos enfocando en políticas, enfocarnos en orar por todos los enfermos, orar por todos los que sufren, por los que están en los hospitales, por aquellos que han perdido sus seres queridos, hermanos. Esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dejado a nosotros como iglesia, como su pueblo y sus siervos que somos, hermanos. Esperando que todos se encuentren bien de salud, esperando que todas las familias estén cuidando, ¿verdad? Hay algunas familias que tienen que trabajar, yo sé, cuídense, mantengan todos los cuidados que el Departamento de Salud pide a todos y cada uno de nosotros. No tomemos esto a la ligera, hermanos. Ustedes lo pueden ver en las noticias, muchos mueren, muchos caen en los hospitales y porque pues creen que esto es nada más como un resfriado. No lo es, hermanos. Esto es algo muy serio. Cuidémonos, hermanos, y sigamos en oración. Vamos a dar inicio al estudio de este día. Para esto, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Pablo a la iglesia de Efesios. Pablo a la iglesia de Efesios. Y vamos a abrirla en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Efesios. Damos unos minutitos para que todos podamos encontrar estos versículos, hermanos. Repito, estos estudios van a seguir por algunas semanas y una vez que podamos reunirnos, los concluiremos y seguiremos con Apocalipsis. Si tienen alguna duda, hermanos, mándenme un texto, hablen por teléfono, cualquier duda que tengan con respecto a lo que estamos hablando en los estudios, hermanos. Y yo los exhorto a que sigan adelante buscando del Señor en su lectura de la Biblia, en la oración, en sus devocionales, hermanos. Hagan a un lado su Facebook, ¿verdad? Dejen a un lado su Facebook y tomen el verdadero book, el libro de Dios, hermanos. Muy bien, capítulo 6, todos ya lo tenemos. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10 al 18 y leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que sea Él que venga y ministre a nuestros corazones, su Santo Espíritu, que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos amoneste, nos ilumine con su palabra y nos ayude a retenerla, nos ayude a cumplirla, Señor, en nuestras vidas. Y pedimos al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, que Él sea el que habla en nuestros corazones esta tarde. Y le damos las gracias porque
nos da la oportunidad, el privilegio de poder tener su palabra en nuestras manos, y de poder leerla y de poder estudiarla. Es un privilegio. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada día, y porque hasta aquí tú nos has bendecido y nos has guardado. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Dice la palabra del Señor así, versículo 10 en adelante, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Pablo hace instancia en lo que acabamos de decir. Debemos estar orando en todo tiempo por todos y cada uno de nosotros y por toda la iglesia en todo el mundo. Esa es la palabra, esa es voluntad de Dios, hermanos. Voluntad de Dios. Orar, ¿verdad?, en el Espíritu, velando y suplicando por todos los santos. Muy bien, hermano. Hay una guerra que se está llevando a cabo, y es una guerra que todo creyente, todo hijo de Dios manifiesta y lleva a cabo día tras día, hermanos. No hay días especiales, no hay días festivos, no hay vacaciones. Todos los días se manifiesta este tipo de guerra. Y espero que todos lo sepan, los que me estén escuchando. Ya hemos hablado mucho de esto, al respecto. Si nosotros somos ese tipo de creyentes que solo somos observadores, que solamente nos gusta ver lo que está pasando y lo vemos todo desde afuera, ¿verdad? Desde las bancas. No nos gusta meternos, y no nos gusta enterarnos, no nos gusta realmente saber, indagar realmente de lo que está pasando, ¿verdad?, dentro de las filas del cristianismo o dentro del cristianismo, ¿verdad? Y si somos ese tipo de personas, o somos de los que creen que el cristianismo es un día de campo, que un día hace años yo pasé al frente y acepté al Señor, hicieron mi oración de fe, y desde entonces yo solamente quiero llevar el cristianismo como un día de campo, esperando la venida del Señor. Es todo. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no soy un creyente problemático. Yo solamente quiero ver cómo están las cosas. Así habemos algunos hermanos también, ¿verdad? Y nunca se imaginan este tipo de hermanos o de personas creyentes. No se imaginan que es un campo de batalla el cristianismo. No es un día de campo. No es un campo de lleno. El Señor nunca nos prometió un campo lleno de flores, un paraíso aquí en la tierra, hermanos. No, ese es un campo de batalla. Y por supuesto, para muchas de estas batallas se llevan a cabo en las iglesias, desafortunadamente, hermanos, en las iglesias, entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Y los del mundo, los que están afuera, nos observan y nos dicen, bueno, wow, estos creyentes, cómo se odian unos a otros, ¿verdad? Cómo se odian. En lugar de decir lo que decían en tiempos de los apóstoles, en la iglesia de los apóstoles, como lo que decían, wow, cómo se aman estos hermanos, cómo se aman esta gente, se aman unos a otros, se ayudan unos a otros, se reúnen y oran y ayudan a los necesitados y están siempre al cuidado de los demás. Bueno,
Eso era en tiempos de los apóstoles. Y espero que todavía siga siendo así hoy en día, hermanos. Y sí lo es en algunos lugares, hermanos. No quiero generalizar. Hay muchas iglesias que hay amor, ¿verdad? Como la iglesia de Filadelfia, ustedes se acordarán, hermanos, la iglesia que hablamos en Apocalipsis, la iglesia Filos, amor, ¿verdad? Amor entre hermanos. Había hermandad, había esa armonía, ese amor entre los hermanos. Y al haber amor entre los hermanos, por supuesto, había amor con Dios, ¿verdad? Estaban con Dios bien, y al estar bien con Dios, también con los hermanos, y estar bien con los hermanos, están bien con los de afuera, con los del mundo. Esa era la iglesia de Filadelfia, cuando la vimos, hermanos. Y eso, desafortunadamente, en muchas iglesias hoy en día no lo hay. Hay campo de batallas entre hermanos, se odian estos cristianos, ¿verdad? Cómo se pelean, hay pleitos en las filas de cristianos, ¿verdad? Hay divisiones, hay separaciones y todo tipo de exhibiciones de la vieja naturaleza, hermanos. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pues esto que estamos en un mundo caído y una naturaleza caída. Pues sí, podemos encontrar muchas justificaciones, pero pues todas las justificaciones son como trapos de inmundicia para el Señor. Ante el Señor no nos podemos justificar. Tenemos en la carne, pero somos criaturas nuevas, dice Pablo. Criaturas nuevas somos, nacidos de nuevo, por eso es que somos. Al nacer de nuevo, todos somos criaturas nuevas en el Señor. Por lo tanto, nuestra conducta y nuestra manera de ser, nuestras conversaciones, como dice la palabra, ¿verdad? Pablo y Pedro, que hablan de sus conversaciones, Santiago, cómo debe de ser, también nos habla y nos insta. Todo eso deben ser santas, hermanos, y adecuadas, ¿verdad? Que complazcan al Señor. Pablo dice que esto es visto y manifestado. Pablo nos dice que eso es visto y manifestado cuando ante las iglesias, cuando nos comemos, dice, cuando nos comemos y nos devoramos unos a otros, ¿verdad? Hasta dice que cuando os coméis y os devoréis unos a otros, cuidado de que no os consumáis. Imagínense, desde tiempos de Pablo ya había en las iglesias, que había esa rivalidad, esa división. Si no, lean ustedes la iglesia de Corintio, hermanos. No se está en el espíritu, Cuando hay esta actitud anticristiana, cuando hay esa actitud bélica, cuando hay esa actitud de odio, de división, de rechazo, no se está en el espíritu, estamos en la carne. Y se ve y no vemos realmente, no apreciamos realmente el choque, el enfrentamiento que está sucediendo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No lo apreciamos. Ese tipo de personas que siempre viven en ese tipo de actitudes, hermanos, de división, de rechazo, de odio, separación, en fin, actitudes bélicas, como dije, no pueden apreciar ese tipo de enfrentamiento entre estos dos reinos, de las tinieblas y el reino de Dios, ¿verdad? No se ve. Y eso sucede cuando nosotros, ¿verdad?, su iglesia, hacemos y cumplimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Llevamos al perdido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando nosotros cumplimos con eso que el Señor Jesucristo nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? Entonces podemos nosotros apreciar realmente la batalla que se está llevando a cabo, la guerra. Repito, muchos no quieren meterse en la guerra, muchos no quieren ensuciarse las manos, muchos no quieren sufrir, muchos no quieren padecer luchas, pruebas, tribulación, en fin, no quieren estar en la guerra. Muchos no quieren, prefieren estar tranquilitos en las bancas, nada más escuchando al predicador, diciendo amén, hermano, gloria a Dios, y ya se van a su casita y no hay nada más. El Señor prometió, en su palabra dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿cuál es la iglesia? El edificio, las estructuras, las cuatro paredes, el techo.
No, esa no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Esa somos su iglesia. Y esa es la iglesia por la cual va a venir el Señor en su segunda venida. Por su iglesia a nosotros, no por el edificio. No confundamos los términos, hermanos. Así es de que cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, está edificándonos a nosotros. Nos edifica a nosotros. Está edificándonos a nosotros. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, es muy importante que veamos, y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Este versículo y más que dice la palabra acerca de nosotros y las batallas y las luchas que tenemos contra el enemigo. Pero en fin, no se ve esto, no se ve este choque, no se ve el choque que repito que es entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, no se ve en nuestras vidas. Esta batalla, inclusive en las iglesias, el choque y la batalla y las guerras que se ven son con hermanos contra hermanos. No vemos el choque de los dos reinos. Yo creo que mucha culpa de esto, hermanos, se debe a la aberrante, a la distorsionada teología y la distorsionada enseñanza y el entendimiento de la palabra de Dios. No se entiende la palabra de Dios. No la entendemos, o los predicadores no saben explicarla, o no la entendemos cuando la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, de una manera o de otra, o se distorsiona cuando se enseña, en fin, esto y todo esto y los principios espirituales que están llenos de la palabra de Dios y que debemos entenderlos, debemos apreciarlos, debemos meterlos en nuestro corazón y aprenderlos y saber de qué tratan todos nuestros principios espirituales y su palabra del Señor. Algunos piensan que pues, Jesús cuando caminó aquí sobre la tierra, pues hubo mucha influencia demoníaca. Ustedes lo pueden leer en los evangelios, ¿sí? Se manifestaba los espíritus malignos y el Señor hacía los milagros, expulsaba a los demonios, ¿verdad? Pero eso solamente fue en ese tiempo. Eso es solamente en ese tiempo. En ese tiempo ya no hay de eso. Bueno, otros dicen que al final de los tiempos va a ser cuando venga la gran tribulación, ¿verdad? Eso que dicen, que entonces se va a manifestar el enemigo, el anticristo, y entonces vendrá el Señor y va a ponerlo en su lugar, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues piensan que Satanás se encuentra dormido, que se encuentra hibernando y que no hay por qué preocuparse, por qué manifestar o saber más de estas guerras espirituales. Parece ridículo, ¿verdad? Ustedes dirán, yo no creo que la gente pueda creer todo esto. Pero pues los hay, hermanos. Hay gente que sí lo piensa y hay gente que sí lo cree. Pero lo que quiero decir es que como cristianos tenemos una falsa enseñanza del diablo. Es que, y pues, no es que no creamos que existe. Pues, dirán, sí, creemos que existe el diablo, ¿verdad? Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Por el Espíritu, se cree que ya no necesitamos preocuparnos del diablo. El diablo, pues, realmente ya no va a meterse con nosotros. Esa es la idea, la noción que muchos tienen, que ya de aquí para real ya mi vida va a ser diferente, que el diablo ya no se va a meter conmigo, ya no va a haber ningún problema, yo voy a llevar una vida tranquila, me voy a sentar y voy a esperar al Señor. Esa es una actitud pasiva, no es una actitud activa que el Señor pide de su iglesia. Y pues el diablo en cierto sentido no podrá tocarnos. Lo acabo de decir, el versículo que el Señor Jesucristo dice, que las puertas del infierno no podrá tocarnos, la verdad, contra mi iglesia, ¿verdad? Las puertas del infierno no podrán ser contra mi iglesia. Entonces esa es una promesa que el Señor Jesucristo hizo a nosotros. Pero eso no significa que el diablo no va a venir y nos va a hostigar, nos va
obstaculizar, bueno, vamos a ver eso más adelante. Entonces no tiene sentido, es ilógico y no es bíblico, no es bíblico. La lógica nos diría que cuando estamos en el Señor, firmes en Dios, sirviendo a Dios, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, fundamentados en la fe, ¿verdad? Y nuestra vista está fija en el Señor Jesucristo, entonces, solo entonces, es cuando nos volveremos enemigo número uno del diablo. Entonces es cuando el diablo pone su mirada en nosotros y pone su blanco en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es cuando nosotros estamos caminando en el Señor, haciendo la voluntad de Dios y nuestra fe está fundamentada, como dije, en el Señor. El enemigo no está interesado en aquellos que él ya los tiene en su mano, en sus garras, ¿verdad? No está interesado literalmente en toda aquella bola de chivos que ya tienen en sus garras, ¿sí? Que ya le han dado la autoridad, toda esa bola de chivos ya le han dado la autoridad, ¿verdad?, al diablo y el derecho de sus vidas. Satanás no está interesado en la bola de chivos que van y que manejan y caminan de acuerdo con él. Eso no, él no se preocupa por ellos, ya los tiene en sus manos. Él está preocupado por ti, por mí, por todos aquellos que realmente buscamos del Señor y por todos aquellos que realmente estamos, ¿verdad?, buscando y sirviendo, obedeciendo y fundamentados, ¿verdad?, firmes en la fe, ¿verdad? Entonces no es bíblico, hermanos. El diablo está constantemente al acecho. Está constantemente al acecho. Lo vemos en los evangelios, hermanos. El Señor Jesucristo en el desierto lo tentó 3 veces, hermanos. ¿Qué creen que nosotros somos muy especiales para que el diablo no venga y nos venga a tentar? Diariamente vienen las tentaciones, hermanos. Diariamente vienen los ataques, las luchas, las pruebas. Entonces, eso es una guerra que estamos metidos. Lo que se nos olvida es que el Nuevo Testamento, las escrituras del Nuevo Testamento, son una serie de libros, son una serie de cartas que fueron dadas a la iglesia, al Señor Jesucristo. Algunas de ellas tienen contexto evangelístico, ¿verdad? Pero muchas, ¿verdad? No muchas, pero no voy a exagerar, pero no muchas. Quizás algunos evangelios, 1 o 2 evangelios, ¿verdad? Pero el hecho es de que fueron escritas para los creyentes, ¿verdad? Estos libros evangelísticos fueron escritos para creyentes, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y todas las advertencias y todos los cuidados, todas las instrucciones, todas las exhortaciones que se dan y que se ponen, son advertencias, hermanos. Lo vemos en todos los evangelios, lo vemos en las cartas, las epístolas de Pablo, lo vemos Santiago, lo vemos Pedro, lo vemos en las cartas de los apóstoles, lo vemos en los evangelios del Señor Jesucristo, hermanos. Son enseñanzas, advertencias, precauciones y cuidados que nosotros tenemos que tener de cuidarnos del diablo. ¿Cómo cuidarnos del diablo, hermanos? Entonces, si nosotros cuando leemos la Biblia nos pasamos por alto esas instrucciones, esas advertencias, ¿verdad?, estamos realmente ignorando cómo nosotros podemos defendernos de los ataques, de las embestidas que el enemigo va a darnos, ¿verdad? Dice Pablo que no, porque no ignoramos las artimañas del enemigo, las maquinaciones, porque no somos ignorantes de las maquinaciones, son artimañas, son maneras de que el diablo usa para poder hacernos caer, hermanos. Y si nosotros no sabemos, no conocemos al enemigo, podemos ser derrotados. Muchos dicen, como dije al principio, yo soy creyente, soy aleluya, a mí el diablo no me hace nada, ya no va a tocar, no va a hacer nada. Y no sé qué predicador o de qué pastor le escuchó decir eso, de que el diablo no le hace nada, que el diablo no le va a hacer nada, que el diablo va a hacer otra. Bueno, sigan creyéndose eso y van a ver qué golpazo van a recibir. Entonces,
Lo que la palabra aquí, el capítulo 6, Pablo nos insta mucho, y él es uno de los apóstoles que habla mucho acerca de cómo defendernos del diablo, ¿verdad? De cómo prepararnos para las embestidas del diablo. Y aquí nos habla de la necesidad de ponernos una armadura. La armadura es una armadura tipo romana, y la asemeja a un uniforme romano de esos tiempos, para que en la iglesia cristiana de ese tiempo, que estamos hablando de Efesios, pudiese tener una idea de qué está hablando el apóstol Pablo. Pablo dice, pónganse la armadura. Dice, ¿la armadura? ¿Por qué armadura? Pues la armadura entonces habla de una armadura tipo estilo romano. Los romanos usaban un uniforme, una armadura. Era el imperio más grande del mundo, y su ejército era el más preparado y el mejor preparado de aquellos tiempos. Y sus armamentos y su vestidura estaba para protegerlos a ellos en las guerras que ellos estaban metidos. Por eso pudieron conquistar todo el mundo, el imperio romano, por la manera, su vestimenta, su armadura y todo eso. Bueno, Pablo utiliza y hace esa semejanza de la armadura del soldado romano aquí en la armadura espiritual. Entonces dice que es necesario que nosotros se ponga el creyente la armadura, y que no seamos ignorantes, no seamos de las maquinaciones, no seamos ignorantes de las artimañas del diablo. Tenemos que saber al enemigo, conocer al enemigo. En las estrategias de guerra, el plan número 1 es conocer al enemigo. Conociéndolo, sabemos cómo va a atacar, qué armas va a usar el enemigo contra nosotros, qué tretas, qué engaños, qué mentiras va a usar. En el ejército también lo usan, conocen y quieren conocer mejor al enemigo, estudian al enemigo antes de enfrentarse a la batalla. No se avientan solamente así contra el ejército invasor, sino estudian al enemigo invasor, estudian y saben y piensan cómo piensa ese ejército, ese general, o cómo piensa ese generales, cómo creen, cómo van a atacar, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera pueden defenderse de una manera especial. Entonces, no darle cabida al enemigo, ¿verdad? No darle ventaja al enemigo, conocerlo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que nos metamos a estudiar al enemigo. No me malinterpreten, hermanos. Eso de meternos a estudiar que el satanismo, que demonología y esas cosas, no, hermanos, no estamos aquí para glorificar al diablo, ¿verdad? Estamos aquí para saber y no ignoremos las artimañas, las tretas, cómo ataca el enemigo. No está diciéndonos ni exhortándonos a que nos metamos a estudiar al diablo, o que nos metamos a ver al reino de las tinieblas para ver cómo se encuentra el reino de las tinieblas, cómo sus ángeles obran. No. Eso es peligroso, hermanos. Ya lo hemos dicho muchas veces. No se metan en esas cosas. Entonces, todo estas exhortaciones que Pablo no lo da al mundo, sino lo da a la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo está en las manos del enemigo, hermanos. El mundo está siguiendo al enemigo, todavía está en las garras del enemigo. Así como tú y yo estábamos alguna vez antes de aceptar al Señor Jesucristo, estábamos sirviendo el reino de las tinieblas, ¿verdad? Mas ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios y del Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, nosotros somos salvos, hemos sido limpiados, nuestro pecado ha sido limpiados, y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros somos soldados, hermanos, pero ya no del reino de las tinieblas, somos soldados de Cristo Jesús, sirviendo a Cristo Jesús. Pablo aquí nos dice en este capítulo, pongámonos la armadura. Entonces Pablo dijo en una ocasión, porque si el que viene a predicar otro Jesús del que hemos predicado, o recibiere otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien, ¿verdad? En otra parte dice que si recibimos, ¿verdad?,
similar a este versículo. Dice, si otro viniera y predicar otro evangelio y lo recibimos, sea anatema, o sea maldito. Entonces, es cuidado que tenemos, que hemos dicho muchas veces, lo que hemos amartillado en los corazones, hemos enseñado y recalcado y puesto énfasis una otra vez. Cuidado, qué es lo que se mete en sus corazoncitos, qué tipo de evangelio, de enseñanza, de doctrina ustedes aceptan, qué tipo de ideologías y mentiras aceptan, porque eso, dice la palabra, lo sufriréis. Bien, lo vamos a sufrir, se va a sufrir, van a ser anatema, van a ser malditos. Cuidado de no recibir mentiras. Escuchemos la palabra de Dios, la sana doctrina. Y si no saben qué es la sana doctrina, si no saben cuál es la palabra de Dios, y si fácilmente son confundidos, es porque no les ha amanecido, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios, porque no leen sus Biblias, porque no saben lo que el Señor quiere para nosotros en nuestras vidas, lo que quiere, cómo le sirvamos, cómo caminemos, cómo estemos con Él, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, si nosotros no las conocemos, porque no hemos estudiado, no hemos abierto ni siquiera nuestras Biblias, las abrimos solamente cuando los predicadores abran sus Biblias, vamos a leer la palabra de Dios. Eso es una vez a la semana. Fácilmente el enemigo usa sus artimañas, fácilmente el enemigo puede usar sus maquinaciones, ¿verdad? Contra aquellos que ni siquiera saben lo que es la palabra de Dios. Entonces fácilmente los puede usar. ¿Cuál es la ignorancia? Como hemos dicho muchas veces, la ignorancia del creyente. El Señor Jesucristo, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿de qué? ¿De no ir a la escuela? No, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento espiritual. La ignorancia, hermanos, espiritual, la ignorancia de no conocer la palabra de Dios es alimento de Satanás. Es una artimaña, es una treta, es una estrategia que Satanás usa para todos aquellos, de manera que pueden introducirlos, meterles mentiras, ideologías y doctrinas falsas y engañarlos. Si no me creen, prendan sus televisores. Tantos grupos evangélicos ya cayeron en tantas mentiras. Tantas, hermanos. Y todos ellos, hermanos, todos ellos que han caído en eso es porque nunca han abierto sus Biblias. No conocen la palabra de Dios. No conocen que estamos en una guerra espiritual. Pablo, repito, no hablaba a paganos, Pablo hablaba a creyentes cristianos. No hablaba a adoradores de ídolos, sino a creyentes. Pablo se preocupaba que si recibiesen un espíritu extraño, que no fuese el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual Dios nos ha dado. Él era su preocupación por la iglesia. Si desde ese tiempo ya el enemigo estaba obrando en los corazones de la iglesia, hoy en día ha estado obrando y seguirá obrando, mintiendo. Dice Jesucristo, el diablo es el padre de la mentira, porque desde el principio es mentiroso. Entonces, vean lo que digo aquí. El creyente puede vivir su vida como si nada pasara. Sí, como muchos prefieren vivirla. Nada. A mí no me preocupa nada, yo no me meto en problemas, que aquí, que allá, que no sé qué tanto, que aquí el hermano está pecando, yo no me meto que peque, que aquel hermano está haciendo mal, yo no me meto allá que se la arregle con el pastor, yo llevo mi vida tranquilo, me siento y escucho la predicación y me voy a mi casa. Es una mentalidad, es una actitud completamente pasiva y completamente antibíblica, hermanos, ¿verdad? Pero en fin, muchos quieren vivir su vida como si nada pasara. Ir a la iglesia, cantar salmos, llevan sus hijos a la escuela dominical y piensa, el diablo no está interesado en mí, el diablo no me va a tocar, yo soy aleluya, gloria a Dios, el diablo no está interesado en mí, yo no me tengo que preocupar, yo nada más porque yo voy a la iglesia y el diablo no me va a pensar nada. No saben lo que dice la Biblia acerca de los ataques y embestidas del diablo contra creyentes.
Si realmente eres sincero en tu fe y en tu caminar diario, como dije hace un momento, en tu caminar con Dios, te digo una cosa, te vas a enfrentar con ataques satánicos. Te vas a enfrentar un bombardeo de las tinieblas. Puede ser diario. Vas a enfrentarte a embestidas de ataques, de lucha, de pruebas, de los emisarios del maligno. Y quizás a muchos lo saben y siempre me aparto, mejor no me meto en problemas, no quiero meterme con el diablo, no, mejor no. Allá él y yo aquí, mejor no. Y así mantenemos nuestra distancia, ¿verdad? No quiero problemas con él. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Digo, si conmigo, el que no recoge conmigo, si no conmigo no recoges, desparramas. Es decir, si no estamos sirviendo a Dios, si no estamos buscando a Dios, si nuestra fe no estamos fundamentados en la fe, sirviendo a Él como Él dice en su palabra de Dios, entonces estamos del lado del otro, estamos del lado del enemigo. Si conmigo no estás, entonces te estás desparramando, estás del otro lado, hermano. Se necesita saber cómo estar firmes, se necesita saber cómo estamos firmes, cómo enfrentamos esos ataques, cómo vamos a enfrentarlos. A mí me enseñaron que tú debes decir, no debes decir yo, Señor te reprenda, aléjate de mí, Señor te reprenda, Entonces usamos fraseologías, frases de aleluyas y vocabulario cristiano, y se nos pegan esos vocabularios, y te reprendo, te reprendo, y aquí te reprendo, y te reprendo, y te reprendo. En la palabra no dice en ningún lugar que debemos usar nosotros que reprender, y reprender. Donde dice que tenemos que estar reprendiendo cada rato. Eso no es la manera de enfrentarnos al enemigo. Porque en el libro de Judas, el arcángel reprendió a Satanás y le dijo Jehová, te reprenda. Ya nosotros todos tenemos que andar con eso, te reprendo. Eso no es estrategia de ataque. Eso no está en la armadura espiritual. Quítense ese vocabulario, mitos y todas esas cosas. Quítense esos mitos. ¿Quién se los enseñó? ¿O lo aprendieron en Facebook? Bueno, si no sabemos que estamos en medio de una guerra, entonces algo mal está pasando contigo. Si no sabes que estás en medio de una guerra, que el diablo te quiere destruir, entonces algo está pasando mal contigo. O no eres salvo, o no llevas y tienes una relación con Dios y caminas con Él, o simplemente estás en cooperación con el enemigo. Esas tres. Repito, si no sabes que estamos en medio de una guerra espiritual, entonces algo mal está pasando. O no eres salvo, o no tienes una relación contigo, con Dios, contigo, tú y Dios, o simplemente estás en cooperación con el enemigo. Bien, si estás pensando, wow, quizás esto tiene que ver con las pruebas que estoy pasando, y tal vez lo que está diciendo el hermano aquí, todo lo que estoy pasando, la lucha, las pruebas, estas cosas, todos los problemas que están pasando en mi vida, wow. Entonces sí necesito ponerme la armadura. Hermano, time out. Ahorita vengo, voy a ponerme la armadura, ¿ok? Como usted dice, me voy a poner la armadura para poder enfrentarme a todas esas luchas, pruebas, y ataques y embestidas que el enemigo me está dando todos los días, ¿ok? Ahorita vengo. No, momento. Antes de que te vayas, y antes de que te vayas a poner tu armadura, déjame explicarte una cosa. Tienes la idea de que te vas a ir a tu cuarto, te vas a poner tu armadura y todos tus ataques, pruebas, luchas, etcétera, lo que está pasando mal en tu vida. Una vez que pones la armadura, le vas a dar su merecido al enemigo y ¡pum! Se acabó todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues eso no obra así, hermanos. Ahorita no va a obrar así. Bueno, entonces, aquí quiero decirles momento. Aquí empezamos a leer desde Efesios capítulo 6. No tenemos tiempo para leer todo el libro de Efesios, hermanos.
Pero lo que se necesita saber es que en el libro de Efesios hay 5 capítulos antes, por si no lo sabían. Antes del 6 hay 5 capítulos antes. Estoy bromeando. Bueno, hay 5 capítulos antes de este, en caso de que ya se hayan dado cuenta. Y son importantes esos capítulos, ¿verdad? Para que entendamos en cómo se debe de pelear esta batalla. Repito, siempre les he dicho, cuando lean su Biblia, lean el contexto. No lean solamente un versículo, 2 versículos, 3 versículos. Lean el contexto, lo que es antes, lo que es después. Entonces hay que leer los 5 capítulos antes del capítulo 6 para entender lo que Pablo está hablando de la defensa y cómo ponernos la armadura espiritual. En el capítulo 1, Watchmeni, pastor, misionero, evangelista, chino, ¿verdad? Después les doy su biografía, no tenemos tiempo para hablar mucho de él, pero del siglo más o menos, siglo XVIII más o menos antes, lo describe esto así. Efesios 10 dice, Efesios habla de sentarse, de caminar y de estar de pie. Repito, el libro de Efesios habla de sentarse, de caminar y de estar de pie. En el capítulo 1 se nos dice cómo estamos sentados en lugares celestiales. Capítulo 1 se nos habla de cómo nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y subió al Padre donde está sentado a la diestra de Dios. Y de hecho nos llevó con Él para que nuestra ciudadanía sea ahora en el cielo. Repito, capítulo 1 de Efesios nos habla de cómo estamos sentados, ¿verdad? Cómo nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿verdad? Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de hecho también nos dice que nos llevó con Él para que nuestra ciudadanía sea ahora en el cielo. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En el cielo. Para todos los patriotas que dicen, yo soy patriota, yo soy patriota, yo soy patriota, y yo, bla, 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 tonteras. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos. Patriotas. Continuamos. Somos en Cristo y estamos en Cristo por fe. Esa es nuestra posición. Estamos sentados en lugares celestiales y somos ciudadanos del cielo. Cuando nos arrepentimos y creemos y continuamos depositando nuestra fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo, entonces, acuérdense que la palabra de Dios es condicional. Si nosotros caminamos, depositamos nuestra confianza, nuestra fe, nos arrepentimos, creemos y estamos fundamentados en la fe en el Señor Jesucristo, entonces estaremos sentados con Él en los lugares celestiales. Entonces estaremos sentados con Él en lugares celestiales y seremos ciudadanos del reino de Dios. Entonces y solo entonces, hermanos. Nada es automático, hermanos, aquí. Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere yo le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se acuerdan? A la promesa que leyó la iglesia de la Odisea, el último versículo. Esa fue la promesa. Yo estoy tocando las puertas de tu corazón. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿Verdad? Le está diciendo a la iglesia, tú, a ti, a mí, a todo, la iglesia. En ese tiempo le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, ahora nos dice a todos nosotros. Y dice, y si el que venciera, yo le daré que se siente conmigo. Venciere, hermano, tenemos que vencer. No nada más porque te llamas aleluya cristiano, llevas tu Biblia abajo de la axila, ¿verdad? Y dices aleluya, gloria a Dios, y te dices hermano todo mundo, ya estás
garantizado todo. Ya estás garantizado todo, tienes garantizado todo. No, hermanos, nada. Aquí dice el que venciere. Y en Efesios 1, si estamos nosotros sentados con Él, para estar sentados con Él en lugares celestiales, ¿verdad? Y para ser considerados ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que vencer. Tenemos que en nuestra fe estar fundamentados, firmes, caminar con el Señor, mirando a Cristo Jesús. No mirando al hombre, no mirando a nada, no poniendo nuestra mirada en este mundo, nada en las cosas del mundo, poniendo la mirada en las cosas de arriba, cosas incorruptibles. Todo esto se va a acabar. Solo entonces, hermanos, solo entonces podremos estar sentados con Él en el reino de Dios. Solo entonces podemos ser considerados ciudadanos del reino de los cielos. Esto es el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Somos bendecidos con bendiciones espirituales, nos habla el capítulo 1. Esto nos motiva en nuestro caminar cuando pasamos por pruebas y luchas, hermanos. Bueno, hermanos, lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar la semana que entra, hermano, primeramente Dios. Pero vamos a continuar con lo que dice capítulo 1. Ya vimos capítulo 1 de Efesios. Es lo que es lugares sentados, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos, ¿verdad? Pero solo y únicamente si estamos caminando en obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, para aquellos que consideran que su ciudadanía es América, es el mundo, es esta aquí, y tienen su mirada aquí en las cosas de este mundo, en las cosas del hombre y en las cosas de patriotismo y cosas. Ese versículo no es para ellos, hermanos. Continuamos la semana que entra explicando cómo nos podemos poner la armadura espiritual. No se trata solamente de ponérsela, hermano. Hay requisitos antes. Muy bien, lo dejamos hasta aquí. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Damos gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, por tu gran amor, por tus bendiciones derramadas día tras día, que la podemos ver en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros cónyuges, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Podemos verte a ti, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu cobertura. Te damos las gracias por todo lo que tú haces y estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos por esta pandemia, Padre, porque tú le pongas fin, Señor, porque tú acabes con esta pandemia, Señor. La consumas con tu fuego consumidor. Te pedimos por los enfermos que están en los hospitales, en los cuidados intensivos, Señor. Te pedimos por los que están que han perdido sus seres queridos, Señor, porque les des fortaleza, Señor, les des la paz. Padre, te pedimos, Señor, por toda tu iglesia, por todo el mundo, Señor, por los perseguidos, por los que llevan tu palabra, por los ministros, siervos, pastores, evangelistas que llevan tu palabra en aquellos lugares peligrosos en los cuales es prohibido llevar tu palabra, Señor. Te pedimos por tu iglesia aquí en América, Señor, te pedimos por tu iglesia, por Monte Sión de igual manera, Padre, porque nos ayudes, nos fortalezcas, porque nos ayudes a mantener esa relación firme contigo, Señor, a caminar contigo día tras día, Señor, a poner nuestra mirada solamente en ti y no en el hombre, Señor, a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra, Señor, a caminar en el Espíritu como tú lo pides, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos por tu cobertura, por nuestros seres queridos, Señor, por tu iglesia, por todo el mundo. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Protégenos bajo tus alas divinas, Señor. Cúbrenos bajo tus alas divinas, Señor. Cúbrenos, Señor. Y guárdanos contra todo mal, todo ataque del inmundo, contra todo dardo, todo fuego del enemigo, contra la mano del impío, la boca del perverso, la mano del violento, Señor. Contra todos aquellos que buscan hacer nuestro mal, Señor. Cúbrenos y guárdanos y protégenos, Señor, con tu sangre preciosa. Contra la pandemia, Señor. Contra toda enfermedad, Señor. Cúbrenos y guárdanos y protégenos a nuestros seres queridos, Señor.
Bendícenos y guarda nuestra entrada y nuestra salida. Guía tú nuestros vehículos, bendice nuestra comida y nuestra bebida. Padre, nosotros te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Que esta palabra tuya, Señor, quede en nuestros corazones, ayude a retenerla y a ser obradores de ella. Te pedimos y te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. El Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén.